Lo primero de todo es comentaros que para Justicia y Paz es un honor preparar la Jornada Mundial de la Paz y estar tan acompañada por personas tan buenas y tan amigas nuestras de nuestra comisión. Es un honor, en primer lugar, que nos acompañe nuestro cardenal, el cardenal Osoro, que preside la comisión, y es un honor también que luego nos van a hablar Javier Cuevas y Pedro José Gómez Serrano. Eh, el tema del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz de este año es un tema, como siempre, precioso. El tema es la cultura del cuidado como camino de paz. Y es un tema pues muy apropiado para lo que estamos viviendo en España, lo que estamos viviendo en Madrid. Y quienes nos van a hablar pues son testigos, son personas que dan fe de lo que es vivir la cultura del cuidado. Para compartir este momento, os voy a pedir que pongáis el micro en silencio para que podamos escuchar perfectamente a los ponentes. También os aconsejo que en la parte superior derecha de la pantalla tenéis dos posibilidades de vista. Tenéis vista de galería, que es donde nos veis a todos, y tenéis vista del hablante. Y entonces, si pincháis en vista del hablante, pues veis a la persona que está hablando en ese momento. Pues nos va a saludar primero el cardenal, luego tendremos una oración de Ignacio María, luego tendremos las ponencias de Pedro José y Javier, y, y luego al final tendremos un momento pues para preguntar, para compartir, y en ese momento pues os pediré que levantéis la mano. Podéis hacerlo de dos maneras. Hay una tabla de participantes y a la derecha está la opción levantar la mano, y si no la encontráis, abajo también hay una pestañita que pone reacciones, y ahí en reacciones podéis también indicar vuestra mano para solicitar y que os demos la palabra y hagáis y preguntéis pues en vivo y en directo. Pues muchísimas gracias, don Carlos. Tiene usted la palabra. Conecte su micrófono, por favor, don Carlos. Le ha pagado haciéndole caso y ahora. Si os parece, empezamos rezando juntos, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente leo unas palabras del Concilio Vaticano II, número 27, cuando habla del respeto a la persona humana. Y dice el concilio así: descendiendo a consecuencias prácticas muy urgentes, el concilio inculca el respeto al hombre, de modo que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente, para que no imiten a aquel rico que se despreocupó totalmente del pobre Lázaro. En ese sentido, tiene una fuerza especial para nosotros esta 54 Jornada Mundial de la Paz, que lleva este título y este contenido, la cultura del cuidado como camino de la paz. Y en estos momentos, para todos nosotros, para la Iglesia que camina aquí en Madrid, yo creo que es una gracia el que nos hayáis dado la posibilidad, los que estáis metidos en la Comisión Justicia y Paz, de poder celebrar este encuentro. Gracias de corazón, porque vosotros hacéis posible que todos podamos descender a las consecuencias prácticas que en nuestros días tiene esas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Cuántas veces hicisteis esto a uno de mis hermanos más pequeños? A mí me lo hicisteis. Y queremos cuidar a todos los hombres y muy especialmente a aquellos que más cuidado necesitan en estos momentos en la vida.
porque esto construye también paz o nos pone en disposición de enfrentamiento, guerra, cuando no hacemos estos cuidados. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en este encuentro, a quien invocamos nosotros como Nuestra Señora de la Almudena y la pedimos que ruegue por nosotros. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias, don Carlos. Ignacio María, tienes la palabra. Para contextualizar esta ética del cuidado que nos invita a vivir el Papa Francisco desde el mensaje de la paz, es importante que no olvidemos que esa llamada al cuidado se hace a sociedades, a pueblos, a naciones, a personas que por desgracia viven o vivimos a veces en continuo conflicto. En el año 2014, en junio del año 2014, el Papa Francisco en los Jardines del Vaticano, en un encuentro, leyó una preciosa oración por la paz que creo que da contexto a las palabras que nos acaba de dirigir don Carlos y ese recuerdo precioso que nos ha traído del concilio, ¿no? Entonces creo que Covadonga va a colgar el texto para que todos lo sigáis. La experiencia nos dice que cuando en una plataforma online todos leemos en voz alta la oración, pues se monta un batiburrillo que no es conveniente, así que yo la voy a ir leyendo en voz alta, y vosotros, pues desde vuestras casas, desde donde estáis, aunque tengáis el micrófono apagado, pues os unís a mí, por favor. Dice así la oración: Señor Dios de paz, escucha nuestra súplica. Hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver conflictos con nuestras fuerzas y también con nuestras armas. Tantos momentos de hostilidad y de oscuridad. Tanta sangre derramada, tantas vidas destrozadas, tantas esperanzas abatidas. Pero nuestros esfuerzos han sido en vano. Ahora, Señor, ayúdanos tú. Danos tú la paz. Enséñanos tú la paz. Guíanos tú hacia la paz. Abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos la valentía para decir: nunca más la guerra. Con la guerra todo queda destruido. Infúndenos el valor de llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. Señor, Dios de Abraham y los profetas, Dios amor que nos has creado y nos llamas a vivir como hermanos. Danos la fuerza para ser cada día artesanos de la paz. Danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos que nos piden transformar nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras tensiones en perdón. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciente perseverancia opciones de diálogo y reconciliación para que finalmente triunfe la paz y que sean desterradas del corazón de todo hombre estas palabras: división, odio, guerra. Señor, desarma la lengua y las manos, renueva los corazones y las mentes, para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre hermano, y el estilo de nuestra vida se convierta en shalom, paz, salam, amén. Muchísimas gracias, Ignacio María. Vamos a comenzar ya nuestra mesa redonda y el primero que nos va a hablar es Pedro José Gómez Serrano, grandísimo amigo de nuestra comisión, el invitado especial nuestro para las muy buenas ocasiones. Pedro José, como todos sabéis, es profesor de Economía en la Universidad Complutense y además es profesor en el Instituto Superior de Pastoral. Pedro José, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Javier. Lo primero es constatar si se oye bien.
Sí, Perfecto, esto es importante. Pues bueno, yo también me encuentro sinceramente contento y agradecido por esta invitación por parte de Justicia y Paz, en la persona de Javier, y también me alegra mucho compartir con todos los demás intervinientes, a la mayoría de los cuales os he podido ver por la pantalla y con quienes guardo los lazos del cariño y de la fe. Así que para mí es una suerte que me hayáis invitado. Voy a hacer algunas consideraciones tal como se me sugirió, no tanto de exégesis del texto, sino más bien de reflexiones personales al hilo de lo que el mensaje del Papa sugiere. Siempre me llamó la atención que el mensaje del Papa y el Día de la Paz se hacía en un día en que todo el mundo estaba durmiendo después de la noche de fin de año. Digo, esto sí que es predicar en el desierto, lanzar el mensaje de la paz cuando todo el mundo está dormido. Pues bien, voy a compartir algunas intuiciones con vosotros. Ojalá que luego, después de escuchar a Javier, pues entre unos y otros, pues le saquemos jugo a la riqueza del documento. Naturalmente, que lo primero es decir que no se trata de contar el texto, sino de que nuestra intervención anime a leerlo a quienes no lo hayan leído. No sustituye, sino invita a la lectura. Y, y de entrada querría decir algo que no tiene que ver con el contenido directamente, sino con el estilo y el talante de Francisco, y que tiene una manera de situar su discurso en el mundo que yo creo que los cristianos tendríamos que asumir. Y es la idea de que tenemos que utilizar el lenguaje de todo el mundo y las preocupaciones de todo el mundo sin perder la originalidad y la identidad de nuestra tradición cristiana. Entonces, en ese sentido, me gusta que es un texto no dirigido a los cristianos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, responsables, menos responsables de unos países, de unas culturas, de otros. Yo creo que los cristianos estamos llamados a dirigirnos a todo el mundo, sin ocultar quiénes somos, pero sin intentar imponer nada, sin intentar que los demás se preocupen por nuestros asuntos y aprendan nuestro lenguaje, sino al revés. Y en ese sentido, el lenguaje del cuidado es un lenguaje de convergencia. Por una parte, es muy evangélico hablar del cuidado de los unos y de los otros, pero al mismo tiempo, más allá de las fronteras de la Iglesia, el tema del cuidado es un tema que es tema emergente, asunto del que se habla, asunto que preocupa a todos. Y yo creo que hay que buscar esos espacios comunes de diálogo. Esta era una consideración inicial. La segunda es que cualquiera que haya leído el mensaje se da cuenta de que detrás de este mensaje breve está el trasfondo muchísimo más amplio y profundo de las dos grandes encíclicas de Francisco. La primera, la dedicada a la casa común, y la segunda, la dedicada a quienes habitan la casa. De hecho, cuando leí Fratelli Tutti, caí en la cuenta de una cosa que me había ocurrido. Nosotros, Ana y yo, tenemos dos hijas, Luna y Alba, y la pequeña hace unos años, con su entonces novio y ahora marido, se compró una casa cerca de la nuestra, aquí en Pan Bendito. Y entonces todos nos acercábamos y decíamos, felicidades, que ya tenéis casa, felicidades, que ya tenéis casa. Y ella dijo algo que me llamó la atención. Dice, ya tenemos casa, a ver si podemos construir un hogar. La casa y el hogar. Hay casas que son un desastre, sucias, desordenadas, pero hay casas que aunque están muy limpias y están muy bien acondicionadas, son frías, son duras. Entonces yo he pensado rápidamente, claro, el Papa Francisco primero nos habló de la casa común y el cuidado de la casa común. Y luego nos ha hablado de quienes habitamos la casa. ¿Y quiénes habitamos la casa? La familia humana. Y hace falta cuidar las relaciones del hogar y no solo atender a que la casa esté limpia y ordenada. Creo que las dos cosas van muy unidas y están por debajo, sin duda, del texto que nos ocupa. Pues bien, la crisis de la COVID-19 y la crisis ecológica en la que vivimos nos han hecho conscientes de algo que ya no es una opinión ni una postura ética, sino un dato científico. Somos interdependientes y somos al mismo tiempo frágiles y vulnerables. El punto de partida del futuro mejor y de la paz consiste en que todos
absolutamente todos los seres humanos, aceptemos este doble dato que se nos impone. Somos profundamente interdependientes y al mismo tiempo esa interdependencia se da en quienes somos frágiles y vulnerables. Y de esa constatación puede surgir la desesperación, el rechazo, o puede surgir la aceptación de esa realidad precisamente para atenderla, para atenderla. Por eso me parece muy oportuno que tanto aquí como en otros documentos anteriores se parta de la tradición bíblica, y la Biblia tiene dos preguntas que dividen el corazón humano, que nos clasifican, que nos sitúan. Una es la de ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Aquella famosa pregunta que hace Caín cuando Dios le interpela, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero en el Nuevo Testamento aparece una segunda pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Yo particularmente creo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se resumen en estas dos preguntas, y que los seres humanos podemos ir o desentendiéndonos, desimplicándonos, como Caín cuando expresa su pregunta, o podemos ir implicándonos, reconociéndonos, aceptando vínculos con esa pregunta de aquel que se acerca a Jesús previamente al relato del buen samaritano diciendo ¿y quién es mi prójimo? Los seres humanos podemos ir o buscando prójimos o desentendiéndonos. Esta es la división más profunda de la condición humana. Lo que pasa es que Caín, que se ve que tenía poca experiencia porque estaban empezando en esto de la humanidad, no se da cuenta de que en su propia pregunta está la trampa, porque si hubiera sido la pregunta de esta manera, ¿acaso yo soy el guardián de ese ser racional o ese animal de naturaleza racional? Pues uno podría decir, pues a lo mejor de ese tú no eres guardián. Pero una vez que dices, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? En cuando utilizas la palabra hermano, has reconocido el vínculo sustancial del que formas parte. Nadie ha venido solo a este mundo. Todos hemos venido a este mundo en una red de interdependencias. Todos hemos nacido en la familia humana. Y en cuanto uno pone la palabra hermano, entonces inevitablemente tiene que considerar que es guardián. Y claro, quienes van con la clave del desentendimiento pueden comportarse con los demás desde la indiferencia, desde el descarte cuando no son útiles, desde la explotación cuando queremos ponerlos a disposición de nosotros, o incluso desde la opresión, la destrucción, el odio y tantas formas de violencia. Todo eso está en la cultura del desentendimiento. Yo no tengo que ver contigo. Por el contrario, la pregunta por el prójimo tiene una contestación muy interesante en el Evangelio, y es que el prójimo no es, sin más, el que está al lado, sino que es aquel al que nos acercamos. Algunas traducciones dicen aquel del que se hizo prójimo. No es una cuestión de casualidad o de geografía que me ha tocado estar cerca del otro. No, es que además de esa proximidad yo he querido acercarme, no he querido alejarme, yo he querido implicarme, yo he tenido, como dice el relato del buen samaritano, compasión. Y en la cultura actual, en la sociedad actual, asistimos como una especie de conflicto cultural o de enfrentamiento cultural. No tiene por qué ser sangriento, pero sí es fuerte, porque se unen las fuerzas centrípetas, las que nos unen, las que nos vinculan, las que nos relacionan, con aquellas que son centrífugas, que son las que nos separan, las que nos aíslan. Y en concreto, no deja de ser llamativo que uno de los grandes sociólogos recientemente fallecido, Zygmunt Bauman, decía que estábamos en la era de la gran desvinculación, en lugar de la era de la comunitarización, por decirlo así, en la era de la gran desvinculación. Y por mencionar dos de estas fuerzas centrífugas que tienen relación con el cristianismo decididamente, una sería el particularismo, digamos, una concepción de la solidaridad y de la ayuda recíproca y mutua que se queda en pocos. Este particularismo lo vemos en las familias, en las clases sociales, en las comunidades autónomas, en las naciones, en los países. Digamos que hay una especie de tendencia social o psicológica
a ser solidarios solo de los míos, no de los otros, con la consiguiente consecuencia de que reducimos cada vez más los destinatarios de nuestra solidaridad. Y en esto Francisco insiste una y mil veces. La familia es la familia humana, la familia de todos. Nadie puede quedar fuera, nadie queda al margen. No puedo yo legitimarme porque me vinculo mucho a unos si eso significa desvincularme, desentenderme de los otros. De la familia pequeña a la familia universal, el Evangelio siempre va en esa línea de apertura. Y la otra cuestión que también está en el ambiente y que es centrífuga a tope, sería esa idea de primar a nosotros. El lema de Trump, precisamente cuando ganó las elecciones, nosotros primero, Estados Unidos primero. Cuando empezamos a distinguir entre primeros y segundos, ya sabemos que a los segundos y a los terceros no vamos a llegar. Por eso el Evangelio dice los últimos primeros, los frágiles primero, los pobres primero. Esta doble lógica de ampliar la familia a la familia universal y de sustituir los primeros que habitualmente son primeros por los que normalmente son los últimos, yo creo que es la revolución del Evangelio en el sentido más cariñoso y tierno del mismo, de esa expresión, ¿no? Por eso, yo creo que la conclusión a la que podemos llegar es que si vivimos en un mundo interdependiente formado por seres humanos frágiles, la respuesta a la interdependencia y a la fragilidad solo puede ser el cuidado recíproco. El cuidado recíproco, porque ninguna persona somos independientes ni autosuficientes, sino que por el contrario somos necesitados de los demás. Cuando uno no percibe como merma, como algo negativo el ser dependiente, sino como un don que nos permite enriquecernos con la contribución de todos, como una oportunidad para no tener que estar dependiendo de nuestras solas fuerzas para hacer de la vida un proyecto compartido, entonces cabe una sociedad diferente. Me gustaba también del final del documento de Francisco esa idea de que para crear una cultura de la paz hace falta contar con todo, con la familia, con los amigos, con las escuelas, con las universidades, con los partidos, con todo. Ya habréis oído mil veces ese lema o ese refrán africano que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Bueno, pues es verdad. Y yo creo que el texto de Francisco va en esa línea, ¿no? No es que sea competencia de unos actores educar para la paz. Es competencia conjunta. Y la cuestión es que cada uno hagamos una pequeña aportación que acabe formateando nuestra manera de ser en la línea del cuidado recíproco, que es lo que se sugiere en el texto. Y también me llamó la atención que hay una frase de Bertolt Brecht, poeta revolucionario y combativo, que utiliza mucho y que también utiliza Francisco sin citarle, porque es una expresión más bien común, pero en la que ambos coinciden, y con eso termino, ¿no? Dice el Papa Francisco, uno solo no puede salvarse. La pandemia y la crisis ecológica han puesto esto de relieve. Uno solo no puede salvarse. Ni una persona, ni un grupo, ni una élite, ni un país. Los problemas son de tal magnitud que son de todos y las soluciones tienen que ser de todos. Lo que dice el poema de Bertolt Brecht es o todo o nada, o todos o ninguno. Uno solo no puede salvarse. Así que con esto termino. Y muchas gracias por haberme dado la palabra. Muchísimas gracias, Pedro José. Muchísimas gracias. Bien, vamos a dar la palabra ahora al segundo ponente, a Javier Cuevas, amigo de la... Yo le tengo por amigo mío desde que era vicario de la octava, cuando le conocí, al poco de nombrarme presidente de la comisión. Y ahora mismo, además de ser una persona que vive la cultura del cuidado, además es el vicario en nuestra diócesis para la cultura de la... El vicario para... Ay, por favor, el vicario... Ay. Para el cuidado de la vida. Para el cuidado de la vida, eso es, vicario para el cuidado de la vida. Javier, muchísimas gracias, tienes la palabra. Pues yo también me alegro mucho de poder compartir estas reflexiones en este marco de amigos y me alegro de poder saludar a don Carlos, aunque sea por este método
telemático y a tantas personas que también se interesan por este tema. En primer lugar, yo coincido con el juicio que ha hecho Pedro José de que un mensaje para el primero de año pues hace falta mucho valor y mucho interés para centrarse en él. Con lo cual yo estoy agradecido de poder participar hoy porque me lo he tenido que volver a releer y ya diríamos, sin el contexto de un fin de año, sino más bien en el contexto de la vida normal, de la vida ordinaria de todos los días. Yo también me atrevo a compartir algunas reflexiones, algunas consideraciones que me acercan más a mí el mensaje para lo que estamos viviendo en este año. Sobre todo la relación en que tiene el cuidado de la vida cuando estamos tan preocupados por la vacuna, por los respiradores, por los contagios, ver la relación que tiene el cuidado de la vida con el camino de la paz y de la justicia, que va algo más allá de la salud, aunque sea tan importante este aspecto. Sin embargo, yo me pregunto también, como decía Pedro José, que no podemos poner en práctica el contenido de este mensaje si no nos preguntamos previamente algunas cuestiones, las cuales el Papa da una respuesta pues, clara, concisa y al mismo tiempo muy práctica. ¿Cómo valoramos la vida de nuestros hermanos, sobre todo de los hermanos más frágiles? Es que es verdad que nuestra fe necesita sostenerse en una cultura del cuidado, o son palabras bonitas o ideas que tienen un contenido, pero a los que nos cuesta dar una respuesta. Y de verdad comprendemos, a pesar de esa preocupación por la salud nuestra y de los nuestros, que vivimos en una sociedad global y que todos estamos habitando en la misma casa, en una casa común. No podemos olvidar, al aplicar a nuestra vida este mensaje, que estamos padeciendo una pandemia que nos condiciona y que a veces nos remite a una experiencia sálvese quien pueda. Primero soy yo, sálvese quien pueda. O sálvense los míos, los nuestros. Hasta nos proponen una imagen de vivir en burbujas, vivir en una burbuja para poder mantener la salud. Desde una burbuja difícilmente uno puede cuidar a los otros, solo puede cuidarse a sí mismo o cuidar a los suyos. O por otra parte, tener una mirada indiferente sobre el sufrimiento, sobre todo de los que en este momento son más frágiles. Por eso el Papa insiste, para salir y para afrontar esta pandemia, para superarla, no hay otro camino que cuidarnos los unos a los otros. En esta frase yo creo que condensa lo que él considera la cultura del cuidado. Cuidémonos los unos a los otros. Empezando por cuidar a los cuidadores, que se ocupan de los más frágiles, de los más débiles, que se ocupan de los enfermos, de los ancianos. Cultivarnos nosotros y cultivar a nuestro alrededor, sobre todo de los que tenemos algunas responsabilidades más cercanas al anuncio del Evangelio o al mantenimiento de la fe, cultivar nuestra vocación de amarnos unos a otros, pero con ese acento que pone el Señor como Dios nos está amando. Es verdad que, como Pedro José nos ha recordado, el Papa justifica el contenido de sus propuestas en algo tan valioso y tan imprescindible para un cristiano como es la palabra de Dios. No es, por lo tanto, desde un contexto sociológico, ni siquiera ideológico, ni siquiera de unos valiosos sentimientos, ni de lo que muchos consideran desde la solidaridad. Él nos invita, en primer lugar, a partir de cómo en el origen de la historia de nuestra salvación, en el libro del Génesis, Dios entrega el jardín del Edén a Adán para que lo cultive y para que lo cuide. Yo creo que esta expresión que a veces olvidamos porque nos fijamos más en la manzana de Eva y de Adán, nos expresa desde su origen cómo la creación, incluyendo el hombre y la mujer, el Señor quiere que tengamos y vivamos una cultura del cuidado. Cuidarnos, cuidar la creación.
También, como decía Pedro José, el enfrentamiento entre Caín y Abel como hermanos le hace preguntarse a Caín, ¿acaso soy yo cuidador de mi hermano? También nosotros, sin ese sobrenombre de Caínes, pues nos hacemos esta pregunta, ¿en qué me afecta a mí los sufrimientos, los problemas, la injusticia que padecen mis hermanos? El cuidado de nuestras vidas y de la creación para nosotros es la fuente de la fraternidad y de la justicia. Dios, nuestro Creador, es también el que cuida nuestras vidas, el que quiere que cuidemos la creación, que nos mantengamos en armonía los unos con los otros y con el mundo en el que vivimos, y que descubramos para siempre que la paz y la violencia no pueden vivir ni convivir juntas. Por eso el grito de los profetas clama por el cuidado de los más débiles, de los pobres. Isaías, en el capítulo 58, nos dice, el ayuno que yo quiero es desatar los lazos de la maldad, partir tu pan con el hambriento, recibir a los pobres en tu casa, cubrir al desnudo y que tú no te apartes de tus semejantes. En la oración del Salmo 34 todavía concreta más esta propuesta que nos hace el Señor. Cuando el pobre grita, Dios lo escucha y le salva de todas sus angustias. San Lucas, en el capítulo 4, 18, nos dice cómo la vida de Jesús tiene como misión anunciar una buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y el dejar en libertad a los oprimidos. Por eso Cristo no solo nos dice estas bonitas palabras, sino que se acerca a los enfermos y los curaba. Él se identifica con un buen pastor que cuida a cada una de sus ovejas y que no se desentiende de las que están perdidas, de las más frágiles, de las que están cojeando. También Jesús se identifica con el buen samaritano, que se ocupa de la curación de aquel hombre herido que había encontrado al borde del camino. Por eso el misterio de la cruz nos abre el camino del amor, como una forma concreta del cuidado que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. El evangelista San Lucas, por lo tanto, concluye en lo que puede ser el meollo de la razón de ser más íntima de nuestro ser de cuidadores y de cuidarnos los unos a los otros. Tú, sígueme y haz tú lo mismo. Se trata, por lo tanto, de promover, como lo hace el Señor, la dignidad de la persona, el cuidado del bien común. Esta pandemia del COVID-19 nos está mostrando que todos somos frágiles, que vivimos en un mundo de frágiles y que para salir de ella todos estamos llamados a remar juntos. Nos lo recuerda el Papa. Paz, justicia y cuidado de la creación están íntimamente unidos. Y no porque se sobrepasen, sino se justapongan, sino porque precisamente cuando están unidos es cuando responden a la vocación de un creyente, de un hijo de Dios. Para realizar esta hermosa misión, el Papa nos propone vivir y poner en marcha todo un proyecto educativo. A mi modo de ver, es algo muy importante en este momento, donde lo que parece educación está tan fragmentado y a veces tan al margen, tan tecnificado, que no termina de construir personas que con un sentido integral de la vida puedan realizar su vocación humana y su vocación cristiana. Y nos habla con mucha claridad y sencillez, en primer lugar, de la familia, donde aprendemos a vivir, donde aprendemos a amarnos y donde aprendemos a respetarnos los unos a los otros, siendo cada uno diferentes. Nos habla de la escuela y de la universidad, que son los responsables en la sociedad de la educación de las nuevas generaciones de los jóvenes. Y nos habla de los medios de comunicación social, que en su propia identidad están llamados a proteger la dignidad de la persona
y a buscar y a proponer unas condiciones de vida justa en la que cada cual pueda vivir con dignidad su condición de hijo de Dios y de persona humana. Son muchas y muy ricas las sugerencias que el Papa nos ofrece en el mensaje de este año. Por eso, al acercarlas a la realidad de nuestra sociedad madrileña, no podemos dejar de agradecer en primer lugar los frutos que ya conocemos y vivimos de este cuidado. Y cómo las semillas que estamos sembrando no solo se quedan en bonitas ideas o en propuestas inalcanzables, sino que la entrega a los enfermos, a sus familiares angustiados, a los ancianos que viven solos o que están recluidos en las residencias de mayores, a través de tantos gestos de caridad por parte de profesionales, de sacerdotes, consagrados, y de tantos laicos que de una forma discreta y de una forma sencilla y oculta trabajan por el bien común, estamos ya viviendo anticipadamente lo que es el origen y al mismo tiempo el futuro de la humanidad. Por tanto, nuestra tarea es tanto más necesaria para que nuestras parroquias, nuestros grupos cristianos, crezcan en la acogida a los más pobres y marginados. Que al mismo tiempo vaya surgiendo en nuestra ciudad, como en un proceso de las ondas de una piedra que se tira a un estanque o de una gota de aceite que cae sobre el papel, se vaya extendiendo esta cultura del cuidado, de la vida, de la solidaridad y de la sensibilidad por los más frágiles. Debemos de ser más creativos para que nuestras familias y la familia de las familias, que es la Iglesia, seamos más creativos, que seamos más acogedores, que nos miremos unos a otros y a los más frágiles con ternura y con respeto, y que así descubriremos lo que el Señor nos ha dicho, su verdadero rostro, el verdadero rostro sufriente del Señor. Sin duda que el mensaje del Papa para este año nos da un nuevo ánimo para repartir el bálsamo de la ternura que nace del amor de Dios y de ese abrazo fraterno al que nos ha invitado Jesucristo. Sabemos que el Señor nos cuida y nos acompaña, como los discípulos de Maús, y que una vez más nos sigue diciendo este año: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pues esto es lo que se me ha ocurrido de una forma sintética poder compartir con vosotros en esta tarde pues tan original por este encuentro virtual, telemático y con unos procedimientos que sin duda pues están llamados a crecer y a ser lo habitual en nuestra forma de trabajar en esta sociedad tan tecnológica que para los mayores cada vez pues nos tenemos que acercarnos, pero nos cuesta un poquito. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por tus palabras tan bonitas. Bueno, pues tenemos 20 minutos para dialogar, para preguntar, para comentar. Os invito a que levantéis vuestra mano, a levantar la mano. Podéis hacerlo bien a la derecha. Si cliqueáis donde pone participantes, salimos todos y sale la opción de levantar la mano. O debajo del todo hay también reacciones. Podéis pinchar en reacciones y elegir una de esas manos pues para que os dé la palabra. Muy bien, pues si mientras os vais animando, yo voy a hacer la primera pregunta. Llevamos tiempo hablando de cómo vamos a salir de la pandemia. Si vamos a volver a la normalidad anterior o vamos a volver a otra normalidad distinta. Si vamos a salir vacunados frente a la insolidaridad, frente al descarte, o podemos salir al revés, con una cultura del cuidado más debilitada.
No sé, Pedro José, Javier, ¿qué pensáis? Buena pregunta. La verdad es que yo creo que los seres humanos tenemos memoria escasa y que cuando se pasan las cosas enseguida nos olvidamos. Pero quizás lo que se me ocurre decir es que lo que las personas pensamos y hacemos y decidimos tiene mucho que ver con las instituciones con las que nos relacionamos. O sea, creo yo que el acompañamiento de las instituciones hace que las cosas sean de otra manera. De ahí que una crisis como la actual debiera ser aprovechada, yo estoy en la universidad, por las asociaciones de barrio, por las parroquias, por las iglesias, para evitar que rápidamente se nos olvide. Es decir, que el shock ya le tenemos porque la pandemia se nos ha venido encima. Hemos constatado nuestra fragilidad, nuestra interdependencia y que aunque el virus afecta a todos los seres humanos por igual, la capacidad de los seres humanos, de los países y de los grupos para enfrentarse al virus es absolutamente distinta. Por poner un ejemplo, el gasto medio en salud en Estados Unidos por persona y año es de $10.500 por persona y año. En el África subsahariana es de $50. Hay una diferencia de 200 veces. El virus es el mismo, pero nuestra capacidad de responder es enormemente desigual. Entonces, hace falta crear una conciencia de ciudadanía común, de fraternidad universal. Y aquí esto no lo va a hacer sin más un individuo aislado. Esto tiene que ser tarea de las instituciones. Por eso digo que en las catequesis, en las comunidades, en los grupos, en las facultades, en las escuelas, tenemos que evitar que esto pase demasiado rápido y aprovechar la coyuntura que ya nos motiva para hacer una reflexión muchísimo más profunda sobre la necesidad de crear esa especie de lazos universales, de cariño universal. Si no hay ese pozo, si no hay esa digestión, las personas vivimos muy en lo urgente, en lo inmediato, en lo espectacular, en lo llamativo, en lo emocional. Y eso, igual que es muy intenso a corto plazo, se olvida después. Entonces yo creo, lo digo de verdad, que lo que me sugiere tu pregunta es más bien cómo podemos nosotros aprovechar la coyuntura para darle profundidad, calado a esto, de manera que nos permita modelar otra mentalidad, ir creando una mentalidad diferente, porque nos enfrentamos a un mundo que va a tener estos problemas cada poco tiempo. Ya lo dicen los expertos, que tenemos esta pandemia, pero que pueden venir otras. Que hemos tenido esta nevada, pero esto puede ocurrir que pase a ser frecuente. Que llegan unos en patera, pero esto no se va a acabar. Entonces creo que, digamos, este aldabonazo es la ocasión de digerir, reflexionar y educar a las personas con las que trabajamos. Sí, yo pienso que es muy difícil analizar lo que todavía no existe. Es más normal analizar y conocer lo que ya ha pasado, si de verdad hemos estado a la escucha y en la cercanía de toda esta situación en la medida que se acerca a los que más sufren. Pero es verdad que sea cual sea el futuro, nuestra tarea será ir sembrando con nuestra vida, con el sentido integral de nuestra fe, las semillas pues, que nosotros hemos recibido y que nos han permitido vivir hasta este momento. Yo creo que lo que es seguro, que sea cual sea el futuro, en mis tiempos de cura de Vallecas se decía que no hay mala situación que no pueda empeorar. O sea, que decir que vamos a salir y vamos a ir a mejor, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo puede asegurar? ¿No? Sin embargo, sea cual sea la situación en la que vivamos, si logramos por lo menos luchar o arrinconar este virus, tendremos que seguir trabajando pues, como el Señor nos ha enseñado, pues sembrando, a lo mejor viendo que los resultados y la cosecha, pues a lo mejor tardaremos en verla, pero sin perder ni la ilusión, ni el ánimo, ni la fortaleza para poder, apoyándonos en el Evangelio, sembrar pues, la conversión de nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestras sociedades, de nuestro mundo,
pues para que cada vez se acerque más al reino de Dios, que es la misión que la Iglesia tiene encomendada. Muchísimas gracias, Javier. Ignacio María, tienes la palabra. Dos preguntas y bueno, pues respondéis a la que os dé la gana o a las dos, con la libertad de los hijos de Dios. En el número 5 del mensaje del Papa se habla de cómo las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales, eran el núcleo de la vida de la primitiva comunidad cristiana, ¿no? Y sin embargo, hoy en día en la Iglesia seguimos viviendo en muchos ambientes, en muchas comunidades, esa falsa dicotomía, esa separación entre lo espiritual y lo corporal, entre el cuerpo y el alma, ¿no? Que tiene un reflejo también cuando el mensaje en el número 6 empieza hablando de los principios de la DSI y su relación con el cuidado. Y también ahí vivimos, yo lo vivo como cura en mi tarea pastoral y como profesor en la universidad, pues mucha gente que tiene bien a nivel teórico, a nivel práctico, esa dicotomía entre la moral sexual, la moral social, entre qué es lo más propiamente católico, que si la moral social, la DSI, es política. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué caminos tendríamos que seguir cultivando o qué caminos nuevos habría que cultivar para ayudar a nuestras comunidades y a nuestras gentes a superar esa dicotomía, esa falsa separación, ¿no? Que queda reflejado en esa expresión preciosa de las obras de misericordia espirituales y corporales? Y la segunda pregunta es en el número 8 del mensaje, cuando se habla de educar para la cultura del cuidado. Yo también me he encontrado que mucha gente sigue viviendo la experiencia del cuidado como si fuera solamente un precepto moral, como si esto fuera fruto de una especie de estoicismo católico, ¿no? Y no lo viven precisamente desde la vida teologal, que sería lo propio, ¿no? Desde la vida teologal llegar a la moral, ¿no? Y la segunda pregunta es lo mismo, ¿no? ¿Cómo ayudar a superar esto, ¿no? Que seguimos vendiendo un cristianismo donde sus núcleos fundamentales parece que son pura moralina y se nos está escapando la vida teologal como el agua entre los dedos de las manos cuando jugamos en el agua en la playa, ¿no? Y estas son las dos preguntas. Pedro José, ¿no te decides tú hacía falta 2 tesis doctorales para poder... Claro. No, ya se sabe cómo es. Ignacio María es así. Así que, con preguntillas de nada. Bueno, voy a comentar alguna cosilla. He estado Carlos y tengo que quedar bien. Cuando le oí a Ignacio María lo de las obras de misericordia, rápidamente me acordé de mi madre, que solía utilizar esa expresión popular de que obras son amores y no buenas razones. Y efectivamente, la expansión de la primera iglesia en los primeros siglos se debió mucho más que a sus teorías al hecho de que trataban a todo el mundo con respeto, con acogida, con cariño, con valoración, compartían lo poco que tenían, ayudaban a los enfermos, enterraban a los muertos, cosa que sale en el documento del Papa, y es verdad. Y yo creo que en una situación de sequedad espiritual o de, digamos, de dificultad para el acceso a la experiencia religiosa, el camino natural de la Iglesia para hacernos presentes en el mundo es efectivamente este, porque esto es lo que no es cuestionado negativamente, la práctica de la solidaridad, la práctica de la acogida, la práctica del cuidado, nadie la pone en cuestión y al contrario, cuestiona a algunas personas cómo esta gente se entretiene en esto. Pero yo creo que la clave de todo este proceso parte de la sensibilidad. Tengo yo la impresión de que, igual que ocurre con el relato del buen samaritano, casi todo tiene que ver con si damos un rodeo y miramos para otro lado o somos capaces de acercarnos. De tal manera que el desarrollo en los miembros de la comunidad cristiana de la sensibilidad ante el sufrimiento, el dolor o la precariedad es el primer paso, porque yo creo que hay una reacción instintiva y psicológica que es la de endurecernos o defendernos ante el dolor. El dolor es algo que no entra en nosotros con facilidad, que tendemos a rechazarlo. Entonces, desmontar nuestras defensas, nuestras justificaciones, nuestros intereses es el primer paso. Y la sensibilidad, a mi modo de ver, solo se cultiva en contacto directo con quienes lo pasan mal.
porque ahí es donde se van todas las teorías y los discursos a la porra y donde se produce lo fundamental. En el lenguaje del buen samaritano, entre el ver y el mover está el conmover. Si no somos capaces de conmovernos, si no nos conmovemos, no nos movemos. Dicho así, simplemente. Creo yo que esta es la clave. ¿Cómo podemos en la Iglesia quitarnos la anestesia, quitarnos la epidural, quitarnos la coraza para volvernos sensibles o receptivos al dolor ajeno? Cuando eso se produce, el Espíritu de Dios nos encamina a buscar respuestas. Y si no se produce esa especie de conmoción, entonces no hay ningún tipo de movimiento. Por eso yo creo que el camino de deshacernos de nuestras defensas y de abrirnos o de sensibilizar nuestro corazón es el primero, y que a partir de ahí viene todo lo demás. Y si eso no se produce, no llega a nada. Y claro, yo creo que el cuidado, no sé si se percibe como precepto moral o como don teologal o como invitación. El cuidado yo creo que brota de ponernos en la piel del otro y de sabernos tan vulnerables como los demás. O sea, cuando uno se percibe menesteroso, necesitado, cuando sabe que su salud es un milagro, que nacemos en peligro de muerte, que en 24 horas se nos puede acabar la vida, cuando tomamos conciencia verdadera de que así somos todos los seres humanos, yo creo que nos volvemos casi inmediatamente empáticos. Porque yo coincido con Ignacio en una cosa, y es que la caridad, la fraternidad, la misericordia, lo que queramos decir del Evangelio, no brota del imperativo moral, aunque también el imperativo moral refuerce las convicciones. Brota de la sensibilidad al dolor ajeno, brota de sentirnos parte de lo mismo, de considerarle al otro de mi familia. Cuando esa experiencia se siente, lo otro nace. No hay que esforzarse ni provocarlo, nace. Igual que nace tu cariño hacia un amigo, o cuando un bebé llora, no es que nadie razone mucho o se haga firmes propósitos, es que ese dolor te atrae como un imán. Entonces yo creo que esto es, no sé si tiene algo que ver con lo que has preguntado, Ignacio, pero lo que se me ocurría sobre la marcha. Sí, yo creo que en el mensaje del Papa ya se describe como el bien común, no solo como una idea ni como un conjunto de ideas, sino como una forma de vida, es lo que va transformando y enriqueciendo nuestra vida y nuestra convivencia. Yo puedo deciros que en estos días, el sábado por la mañana, yo vivo en un bloque de viviendas de gente normal, sencilla, llaman a la puerta una pareja, un chico y una chica con sus mascarillas. Y yo miraba por allí y digo, ¿estos se vendrán qué venderán o qué? Me resistí a abrir la puerta. Y cuando ya me decidí, me dijeron, mire, somos una pareja que vivimos en el bajo de la casa. Entonces nos estamos ofreciendo a todos nuestros vecinos que no puedan salir para hacerles la compra, para llevarles las medicinas que necesiten, ¿no? Pues yo creo que es una forma muy, muy concreta y al mismo tiempo muy valiosa de valorar el bien común por lo que podían hacer estos jóvenes dedicándose pues a resolver sus problemas o a descansar o a divertirse, ¿no? El portal de al lado vive una familia de Bangladesh, musulmanes, con los cuales nos saludamos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que lo que no hacíamos los vecinos madrileños, pues con un cubo y una escoba, estaban quitando la nieve para que podamos salir los madrileños. Pues yo creo que de esta forma tan concreta y al mismo tiempo tan valiosa es como tenemos que ir construyendo una sociedad que ponga el bien común por encima de los bienes personales. Y yo creo que no es fácil contemplar estos brotes que nacen del corazón de la buena gente, pero que nuestra tarea en este momento donde tendemos más al pesimismo, pues es muy importante que las comunidades cristianas, que todos estemos muy atentos para descubrir estas semillas y estos brotes de
de una bondad que es una bondad no solo para los que la ejercen, sino también para todos los que podemos enriquecernos con ella. Yo creo que también que esta pandemia pone de relieve otra verdad de nuestra fe, y es que la verdadera riqueza de cualquier persona son sus relaciones y no sus posesiones. Y en una sociedad como la nuestra esto hay que decirlo. Y esto es lo que se comprueba con los ejemplos de Javier y tantos otros. Hoy en día, quien verdaderamente está mal es quien está solo. No solo quien tiene poco, sino quien está solo. Y quien tiene poco, pero está relacionado con los vecinos, los amigos, la comunidad, la parroquia, etcétera, esa persona puede tirar adelante. Esta es una conclusión que precisamente salía en el último informe FOESA, el que salió hace un año, cuando se veía cuáles eran los factores, cuando se analizaban los factores de exclusión, se observaba que el factor más importante para que alguien cayera en la exclusión o no cayera eran los vínculos personales. Por lo tanto, yo creo que es la ocasión de que los cristianos difundamos esta convicción fundamental. El tesoro de nuestra vida, la verdadera riqueza de nuestra vida, son las relaciones personales, especialmente de cariño y de compartir. Y es un error absoluto pensar que es la acumulación de cosas y de bienes de donde viene nuestra dicha y nuestra seguridad. No es verdad, no es verdad. De hecho, vivimos en una Europa en la que hay mucha gente con recursos económicos y más sola que la una, ¿no? Incluso la salud mental, la alegría, dependen mucho más de las relaciones personales, del amor en definitiva, claro. Muchísimas gracias, Pedro José, muchísimas gracias, Javier. La verdad es que se nos ha ido la hora volando. La verdad es que yo expreso mi deseo de que el año que viene nos volvamos a encontrar y nos demos un abrazo. Espero que no tengamos que hacer un seminario en línea, sino que podamos, apretarnos fuerte las manos y expresar el afecto corporalmente, no solo así, oralmente. Quiero que sepáis que hemos grabado, hay personas que me han pedido que les enviemos el vídeo. En cuanto Covadonga lo tenga preparado, os lo enviaré, lo publicaremos en la web de la comisión y os lo enviaremos. Y seguramente, pues a lo mejor en más webs, aparte de la comisión, pues se podrá ver, pero os lo enviaremos. Yo, el colectivo que nos hemos juntado, me temo que la mayoría ya nos hemos leído el mensaje, pero estos mensajes son como el Evangelio, o sea, que es muy bueno releer y releer y releer. Y por mi parte, pues nada más, daros las gracias, muchísimas gracias, Cardenal, pues por habernos acompañado. Y tenemos que cerrar porque luego este mismo canal va a servir para la Escuela de Formación Social. O sea, que efectivamente, como decía Pedro José, siempre ocupados, siempre ocupados. Bueno, pues un abrazo muy grande y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias y un abrazo a todos. Igualmente, gracias. Muchas gracias por todos los temas, muy interesantes, muy profundos. Justicia y paz, a vivirlo. Esos gestos concretos. Gracias. Gracias, Marta. Gracias. Gracias. Gracias, Yes. Rocío. Muy bonito.